Vamos a ver cómo hacer lo inverso que hemos hecho en otros ejercicios, y es de cómo hacer que la computadora adivine un número en el que nosotros estamos pensando, contrario a cuando la computadora piensa un número y nosotros tenemos que adivinarlo. En este caso vamos a usar la búsqueda binaria porque vamos a ir acortando. Digamos que es el método más seguro porque la computadora no entiende el concepto de adivinar o de la suerte o cosas de esas. Entonces debemos ir preguntando y saber a partir de ello si el número es menor, si el número es mayor, etcétera. Vamos a hacer una prueba rápida para que veamos cómo va esto. Yo voy a pensar en el número 57. Entonces desde ahora sabemos que es el 57 y voy a ejecutarlo. Entonces estoy pensando en el 57. Ahora el programa, bueno, también vemos aquí que debemos definir, aquí en el código debemos definir un máximo y un mínimo para que digamos qué número estamos pensando, ¿no? Porque si no la computadora no va a saber, o sea, podríamos estar pensando en 16 millones o 20 millones. Entonces necesitamos decirle a la computadora, digamos, que de en qué rango vamos a estar. Ahora bien, entonces está entre el 1 y el 100. Yo pensé en el 57, entonces yo le voy a decir que es mayor. Ahora me dice que es 75, le voy a decir que es menor. Es 62, no, entonces es menor. Es mayor que 56, es menor que 59 y adivinó. Entonces así es como va a ir acortando sus posibilidades. Primero, por ejemplo, vemos que él dice que el número en el que estoy pensando debe estar entre 1 y 100, correcto, porque ese es el rango inicial. Pero él me dice que es 50, ¿por qué? Porque va dividiendo entre 12, bueno, va calculando el número intermedio que hay en ese rango. Entonces, para empezar me dice que 50, pero yo estoy pensando en la 57, yo le digo que es mayor que 50. Ahora bien, entonces él dice, ok, si es mayor que 50, no puede ser menor que 50, entonces descarto toda la otra mitad. Y ahora debe estar el número en el que pensaste, debe estar entre 51 y 100, porque si no es 50 y ya me dijiste que es mayor, entonces todos los menores de 50 los descarto. Ahora la mitad entre 51 y 100 es 75. Ahora bien, entonces yo le digo que es menor que 75. Y ahora vuelve a dividir el rango a la mitad, porque si es menor que 75, entonces debe estar entre 51 y 74, porque recuerda que el 51 es porque ya dijimos hace un momento que es mayor que 50. Después de eso, yo le digo que es menor que 62 y vuelve a dividir el rango otra vez a la mitad. Ahora me dice que debe estar entre 51 y 61 y calcula el número intermedio. Otra vez, ahora vuelve a dividir. Si te fijas, el rango se va cortando. Primero aquí hay 100 números, luego aquí hay 50, luego aquí hay 25. Bueno, aproximadamente, no estoy haciendo las cuentas. Luego aquí debe haber como 12. Aquí debe haber como... Bueno, aquí hay 4. Y ya así va, así va. Hasta que adivina. Y es para cualquier número. O sea, si yo pienso, por ejemplo, en el 80, entonces es mayor, es mayor, es menor, es menor, mayor, mayor y adivino. Y entonces así es como funciona. Siempre va a adivinar, aunque pienses por ejemplo en el 1, por ejemplo, es menor, es menor, es menor, es menor, es menor y adivinaste. Entonces siempre va a lograrlo en la menor cantidad de intentos. Obviamente no está recurriendo a la suerte, está recurriendo a la búsqueda binaria o a ir dividiendo entre dos cada vez el rango, haciéndolo más corto. Entonces justamente es lo que se está haciendo acá. Primero definimos el máximo y el mínimo, que bueno, van a ser el número máximo y el número mínimo del rango, ¿no? Mientras el usuario no diga que adivinamos, calculamos el número que está en medio de la sucesión, digamos, en medio del rango. Para ello calculamos la mitad, lo redondeamos hacia abajo y lo dividimos entre 2, es decir, dividimos entre 2 y calculamos hacia abajo. Vamos a hacer una pequeña prueba para que se entienda esto. Por ejemplo, si nosotros dividimos el 5 entre 2, vemos que es 2.5. Pero si nosotros usamos el operador, digamos, doble división o como sea que le llames, nos lo redondea hacia abajo, digamos, al entero próximo más cercano anterior. Entonces, por ejemplo, incluso si es 5.9, o sea, casi 6, si lo redondeamos siempre nos lo va a dar hacia abajo, nos lo va a mover hacia el entero anterior. Entonces, eso es lo que se está haciendo porque queremos sacar
el número entero, no podemos decirle, bueno, igualmente se podría hacer con números decimales, allá nada más tendríamos aquí que moverle, por ejemplo, el incremento y sería más tardado. Es decir, bueno, porque algunos me van a preguntar, si quisiéramos que, por ejemplo, también se pueda adivinar el 0.5, el 0. Bueno, 0.5 y enteros, entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner, bueno, tendríamos que hacer que la división ya sea, siempre se redondee a 0.5. Después de eso, aquí en lugar de restar 1, tendríamos que restar 0.5. O bueno, el paso, igual podría ser 0.1, 0.05 y así infinitamente, ¿no? Pero tendríamos que hacer los ajustes necesarios. Por ahora solo se trabaja con números enteros. Y bueno, entonces eso es lo que se calcula. Se calcula entonces cuál es el máximo actual menos el mínimo actual para que saquemos, digamos, la cantidad de números que hay. Y después de eso lo redondeamos hacia abajo dividido entre 2 y después de eso le sumamos al mínimo actual, porque si no se van a hacer algunas complicaciones. Entonces es que al mínimo actual le debemos sumar la mitad de números que hay, es eso. O igualmente podríamos restarle al máximo actual el número, bueno, la mitad de números que hay. Bueno, entonces aquí lo imprime y ahora bien le pregunta al usuario que si es menor, si es mayor o adivinó. Si es 1, entonces ahora el máximo actual, aquí es donde se acorta el rango. El máximo actual es el número adivinado menos 1, porque si no es el número que dije y dices que es menor, entonces yo acorto el rango para que sea, ahora el máximo sea el número adivinado menos 1. Y lo mismo para si es mayor. Si es mayor, entonces ahora el mínimo actual es el número en el que pensé, pero le sumamos 1 porque ya sé que los demás están descartados. Y aquí simplemente hacemos una comparación para ver si no se está saliendo del rango del usuario. Y como lo dije, igualmente podemos hacerlo, por ejemplo, con el número 10. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a pensar en el número 7, por ejemplo. Entonces es mayor, es menor, es mayor y adivino. Si te fijas es más rápido, por ejemplo, es más, entre menos rango hay más pocas posibilidades, bueno, hace menos intentos cuando el rango es pequeño y funciona, como te dije, con cualquiera, incluso con el 1000, por ejemplo. Yo voy a pensar en 852, vamos a ver qué le pasa. Entonces, ok, aquí me equivoqué ya, porque le puse que era menor y le puse que era mayor. Otra vez vamos allá. Entonces con 1000. Entonces otra vez pensé en el 852. Si es mayor que 500, es mayor que 750, es menor que 875, es mayor que 812, es mayor que 843, es menor que 859, es mayor que 851, es menor que 855, es menor que 853 y finalmente adivinó. Hace un momento porque le mentí, digamos, le dije que era mayor y se confundió. Porque digamos que le dije una mentira, ya que le dije que sí era mayor cuando no. Digamos que me equivoqué, ¿no? Entonces así es como funciona. Obviamente entre más grande sea el rango, más se va a tardar. Y ahí se puede incluso con el 10.000. Ahora voy a pensar en el número, no lo sé, 3825. Se va a poder, va a tardar mucho más, pero se va a poder. Vamos a ver, 3825 es menor, es mayor, 3800 es mayor, es menor, es menor, 3800 es menor, 3825 que es menor que 3028, mayor, es mayor, 3808 si es mayor todavía, 3800 es mayor todavía, es mayor, y adivinó. Entonces, o sea, no son muchísimos intentos porque por ahí está dada la operación de que es el logaritmo base 2 de la cantidad de números, ¿no? Pero siempre va a adivinarlo preguntándonos, siempre y cuando nosotros seamos sinceros, digamos, nos va a ir preguntando y va a adivinar, no importa qué número, no importa. Entonces, así es como funciona. Y bueno, ya voy a dejar el código como estaba porque estaba aquí en 100. Entonces así es como funciona. Ahora le toca a la computadora adivinar el número en el que nosotros pensamos. Te voy a dejar el código en la descripción como siempre.
Obviamente tú puedes modificarlo para tus necesidades. Igualmente puedes poner un contador de intentos, por ejemplo, o más cosas de esas. Incluso me parece que funciona con números negativos. Pero bueno, eso ya te lo dejo a ti. Y eso sería todo.